Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Quisiera pedirles una palabra de disculpa. De verdad que el internet en esta oportunidad para nada nos ayudó y por eso estamos regrabando con la intención de que cuando tengas tiempo puedas escuchar esta palabra que sin lugar a dudas es de gran importancia. Tiene que ver, amados, como les decía, la enseñanza se llama ¿por qué maldecir y cancelar lo que para Dios es necesario que acontezca? El texto base que tomé está en Lucas capítulo 21, versículo 33, cuando el Señor mismo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero esta mi palabra no pasará. Ahora, diciéndoles en aquel momento que había un hijo de Billy Graham, dijo que todo profeta, que todo salmista y que todo pastor que tuviera el mundo a los pies, había que tener cuidado porque no era un hombre de Dios, en el sentido de que como estaba lisonjeando al mundo, el mundo lo aceptaba. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor dice que Dios había determinado 70 años de esclavitud al pueblo de Israel bajo el poder de Nabucodonosor. Antes de que transcurrieran esos 70 años, se habían levantado muchos falsos profetas, muchos hombres engañadores, como está registrado en el capítulo 28, versículo 2 en adelante de Jeremías, cuando un profeta llamado Ananías subestimó lo que Jeremías estaba diciendo y comenzó a profetizar de acuerdo al corazón, al engaño, de acuerdo a la lisonja que el rey Sedequías y el pueblo quería escuchar. Y Jeremías, en el versículo 8 del capítulo 28, él viene y dice: los profetas que venían antes de mí, que vinieron antes de mí, todos estos profetas anunciaron destrucción, hambre y pestilencia hacia las naciones. Esto lo decía Jeremías porque Dios, amados, había enviado a todos estos profetas con el propósito de que el pueblo en sí se arrepintiera y dejara de hacer las abominaciones que estaban haciendo. Y cuando Dios levantaba a un profeta para que anunciara todas estas cosas, el pueblo lo mataba. Allí está en la palabra del Señor. Sin embargo, el profeta Jeremías en el versículo 29 del capítulo 28 dice: cuando aquel profeta de Dios se levante proclamando paz y la paz se cumpla, entonces sí podremos decir: este es el profeta que Dios ha enviado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vamos al capítulo 29, el Señor viene y le dice en el versículo 8 al pueblo de Israel: tengan cuidado con los falsos profetas, que nadie los engañe, que nadie pueda venir a decir esto o aquello, porque van a profetizar de acuerdo a su corazón. Son engañadores y son adivinos. En el versículo 10 del capítulo 29 dice: son 70 años que yo he establecido para que el pueblo fuera corregido y para que el pueblo fuera disciplinado. Y una vez que estos 70 años se cumplieran, el versículo 11 del capítulo 29 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos buenos y no malos, para darle lo que su corazón anhelaba. Es decir, Dios tenía que corregir, Dios tenía que disciplinar al pueblo primeramente, hermanos, para que una vez que fueran disciplinados, ellos pudieran ver que Dios nunca se había olvidado de ellos y que la bendición siempre estuvo allí y Dios se las iba a dar una vez que se cumplieran los 70 años. Cuando pasamos al tiempo del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 21, versículo 5, dice que el Señor Jesús predestinó o profetizó lo que nos esperaba para el tiempo futuro. Los discípulos, mostrándole la belleza del templo,
porque el templo para los judíos era algo tan importante y tan sagrado, que viene y le, maestro, mira el templo tan bonito. Y el Señor le dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todas estas cosas van a ser destruidas. Cuando los discípulos escucharon esto del Señor, en el versículo 7 y 8, ellos en calidad de preocupación le dijeron, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrán? Entonces el Señor le dijo lo primero, en el versículo 8, lo primero que el Señor le dijo es, miren que nadie los engañe, porque vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías diciendo, aquí está la solución, yo soy el que puedo resolver los problemas. Tengan cuidado porque aún hasta los escogidos engañarán. En el versículo 9 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. El 10 y el 11 habla sobre los terremotos, habla sobre el hambre y sobre la peste que iba a venir. Y dice allí, hermanos, dice allí, esto es necesario que acontezca, pero no teman porque todavía no ha de manifestarse el fin. El Señor estaba diciendo que la peste, el hambre, los terremotos, las guerras, dice el Señor que era necesario. Ahora, en el versículo 25 y 26, dice que los hombres se iban a desfallecer y muchos iban a quedar asombrados a causa del bramido del mar, hablando de las olas, de los tsunamis que se iban a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 33, el Señor viene y le dice, que es el texto que yo agarro como base, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados, en el contexto, en el punto de vista del que estamos hablando, las palabras que no iban a pasar eran las que el Señor les estaba diciendo en calidad de advertencia. Era lo que ellos iban en ese momento, estaban escuchando, y era lo que nosotros íbamos a ver. Porque hoy, en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, nosotros estamos viendo hambre, nosotros estamos viendo pestilencia, nosotros estamos viendo terremotos y nosotros estamos viendo rumores de guerra. Nación contra nación se está levantando, y dentro de todo ese panorama, ¿no te has dado cuenta que muchos salen a engañar a las personas diciendo esto, diciendo aquello, profetizando a esto, profetizando a aquello? Hermanos, cuando el Señor ha determinado un tiempo que ni tú ni yo sabemos, ni los falsos profetas saben en qué momento Venezuela va a ser libre. Y hablo de Venezuela, ¿por qué? Porque nosotros aquí somos los que estamos viviendo todas las calamidades. Bendito sea el nombre del Señor. Al igual que todos los hermanos en el mundo viven calamidades, nosotros nos referimos a nuestra nación, que está siendo removida, está siendo sacudida por el hambre, la sequía, el asolamiento, todas estas maldades que a diario nosotros vemos. El Señor dice en su palabra que es necesario que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué dicen los falsos profetas? Los falsos profetas se levantan a decir esto, aquello, amados, poniendo por el suelo y poniendo en verdad lo que Dios ha determinado. Lo quieren ellos cancelar, lo quieren ellos maldecir. Por eso es que tú ves a grandes famosos maldiciendo terremotos, maldiciendo huracanes, maldiciendo tsunamis. Por aquí no pasa porque te maldigo, te desintegro. Hermanos, esta cosa es una rebelión, esta cosa es una soberbia que está deteniendo, entre comillas, está oponiéndose a lo que Dios dijo que iba a suceder y que es necesario que suceda. Ahora tú te preguntarás y yo me preguntaré, nos preguntaremos, ajá, ¿y qué vamos a hacer? Hermanos, el Señor dejó muy claro en el versículo 36 del capítulo 21, dice, orad y velad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a suceder en la tierra. Observe que el Señor vuelve a hacer énfasis y que van a suceder. Ahora, nosotros en oración le pedimos a Dios que si está en su voluntad,
que nosotros podamos ser hombres, que podamos ver la nación y que podamos ver la bendición que Dios nos tiene. Pero, hermanos, eso queda de parte del Señor, porque lo único que tenemos es que decir: Señor, guárdanos, y que ante tus ojos nosotros seamos dignos de poder escapar de estas cosas. Y si nosotros escapamos de estas cosas, lo que nos queda es anunciarle a esta generación de jóvenes que se está levantando, a estos niños, a nuestra familia, anunciarles que una vez Venezuela estuvo cautiva, Venezuela estuvo bajo la oscuridad y bajo la iniquidad, pero por la misericordia del Señor, Venezuela salió libre de las plagas, Venezuela salió a propósito. A esto, y terminando, esto quiero decir, hermanos, si viene un terremoto, si viene una guerra, si viene una peste y nosotros llegamos a morirnos, no nos vamos a ir para el infierno, como les he dicho. Al contrario, estas cosas que han de suceder, lo que van a hacer es llevarnos de una vez con el Señor para siempre. Pero no te dejes engañar. Mientras los hombres dicen y cancelan y maldicen, el Señor te está diciendo que es necesario, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y termino diciéndote: ¿quién es el hombre para maldecir y cancelar lo que Dios nos está diciendo que es necesario? Dios te bendiga, Dios te guarde. Analiza esta palabra, está en la Biblia, y que nadie te engañe, sino que tú puedas doblar tu rodilla y decirle al Señor que te tenga por digno de escapar de todas estas cosas que sin lugar a dudas vendrán. Buenas tardes, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. El pastor Jesús Torres.